iremos a aprender mucho de él. Sin mayor trámite, le cedo los micrófonos a Miguel y muchas gracias por estar presente en que ya son varios meses que tenemos de reunirnos ininterrumpidamente cada jueves para intercambiar temas de interés para el transporte. Gracias, Miguel. Los micrófonos son tuyos. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por el interés, por estar aquí, por su tiempo, para que podamos comentar algunas cuestiones interesantes al respecto de una problemática que se tiene día a día, pues precisamente en el gremio del transporte, ¿no? Es un tema que tiene varias vertientes y que las vamos a ir observando poco a poco. Sin embargo, también igual, pues seguramente algunas personas no nos conocen al 100%. Por eso me gustaría pues empezar mencionando lo que es CESBI. ¿Qué es CESBI? ¿Quiénes somos? Somos un centro de investigación que tiene el objetivo de divulgar y optimizar la cadena de valor del vehículo con la intención de minimizar las consecuencias de los accidentes viales y fomentar una movilidad segura. Esto pues conlleva muchísimas acciones y muchísimos trabajos que desarrollamos, sobre todo pues hoy en día, ¿no? Algunos trabajos como los que ustedes pueden apreciar aquí son los que hacemos, desde la investigación de accidentes hasta el impacto de vehículos, los chocamos propiamente, hacemos campañas de seguridad vial, auditorías viales, es decir, hay algunos tramos carreteros que están muy mal diseñados o en malas condiciones y bueno, pues también se tienen estas auditorías viales que realizamos. Hacemos estudios precisamente de seguridad vial, capacitamos a conductores. Este año llevamos ya alrededor de 5,000 conductores capacitados, tanto de manera virtual como de manera presencial, en manejo preventivo. Nosotros le llamamos manejo preventivo, ya no le llamamos manejo defensivo, le llamamos manejo preventivo. Y también damos asesoría a las empresas de transporte que tienen una flota vehicular con la intención de reducir sus riesgos y hacer más óptima la operación precisamente de su empresa, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hablar del tema de los accidentes de tránsito? En realidad, empiezo yo siempre mencionando esta situación. ¿Por qué sería importante que hablemos de ella? Porque, pues al final de cuentas, a nivel mundial, tenemos considerado a los accidentes de tránsito como una verdadera pandemia, pues en el mundo. De tal manera que hoy en día pierden la vida alrededor de 1.35 millones de personas por esta causa. Mueren esa cantidad de personas y alrededor de 50,000 personas resultan lesionadas. Y de pérdidas materiales, pues ni hablar, ¿no? O sea, es muchísimo dinero lo que se pierde con esta pandemia, ¿no? Nosotros le llamamos igual la otra pandemia, hoy que está un poco en boga este concepto por el tema del COVID que hoy en día todos conocemos, pero también esta pandemia es muy importante. Además, esta se lleva, pues, es el dato de todos los años, ¿no? Estaba escuchando que desgraciadamente han muerto por COVID alrededor de 1 millón de personas, lamentables todas. Sin embargo, todavía no llegan al 1.3, que son los accidentes de tránsito. Digo, hay que cuidarnos de las dos pandemias a final de cuentas, ¿no? Y es un tema que lo tenemos allí que trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo estamos en México? En México también consideramos este tema como una pandemia, porque también nos genera muchísimas pérdidas en todos los sentidos. En nuestro país mueren alrededor de 16,000 personas, un poco más de 16,000 personas al año por esta causa, alrededor de 44 personas diarias pierden la vida
por esta circunstancia. Y la mitad de ellos, estamos hablando que son esas personas que se les llama agentes vulnerables, ¿no? Propiamente estamos hablando de los peatones, de los ciclistas, que desafortunadamente están inmersos precisamente en la mayoría de estos lamentables accidentes mortales, desgraciadamente, ¿no? Datos oficiales mencionan que son alrededor de 400,000 choques los que hay, pero en realidad nosotros como CESBI y al momento de pertenecer a las compañías de seguros, tenemos un conteo de que se dan alrededor de 2.6 millones de choques al año en nuestro país. Eso es muchísimo. Eso, pues desgraciadamente, nos coloca en el 7º lugar de muertes por accidentes de tránsito en el mundo. Entonces, es un problema muy importante al que se le tiene que dar seguimiento, porque al final de cuentas el tema de los accidentes, vamos a ir viendo durante la presentación, son hechos que se pueden prevenir en su totalidad, ¿no? Por eso es importante que hablemos de dos conceptos importantes, el concepto de seguridad vial y el concepto de accidente de tránsito. Es importante porque al final de cuentas, en primera, el concepto de seguridad vial está inmerso pues, prácticamente en todas las actividades que hacemos. O sea, la seguridad vial tiene que estar implícita o está implícita porque nos movemos hacia el trabajo, hacia la escuela. Bueno, hoy un poco menos por el tema igual de la pandemia, del COVID, pero al final de cuentas, hoy en día ya muchos de nosotros estamos trabajando, moviéndonos, yéndonos al súper, al doctor, a la farmacia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el concepto de seguridad vial porque está inmerso en nuestro día a día, en las actividades que hacemos recurrentemente, ¿no? Y es que esto nos lleva después a tener una consecuencia o la peor de las consecuencias que podemos tener en este caso es el tema de los accidentes de tránsito. Y estos, desafortunadamente, tienen muchísimas repercusiones. Cuando nosotros tenemos un accidente, lo primero que ponemos o que hacemos es poner una pausa en nuestra vida, poner una pausa en nuestro trabajo que estamos desarrollando. Si queríamos ir al súper, queríamos ir a la universidad, a donde quisiéramos ir, pausa. Hay un accidente y lo que ibas a hacer, ya no lo vas a hacer. Entonces, tenemos esa problemática y tenemos una problemática empezando por el tema personal, porque allí te afecta directamente a ti como persona, te afecta en tu salud, incluso en tus condiciones físicas, ¿sí? Y de ahí en tu economía. Cuando digo que ponemos una pausa, en realidad es una pausa que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Puede ser una pausa pues de un par de horas para que llegue la aseguradora y arregle el asunto, o puede ser un tema de meses de incapacidad o de varias operaciones que se tengan que hacer. Hay una pausa en ese momento que afecta directamente a la persona que está involucrada. Después hay también una repercusión familiar. Hay un tema familiar en ese sentido porque afectas a tu entorno inmediato. Es decir, si por ejemplo tuviste un accidente y te dan una incapacidad de un par de semanas, bueno, ahí ya hay merma, ahí ya hay pérdida, ahí hay pérdida del ingreso familiar. Y no solamente eso, ¿no? Cuando tienes un accidente tan grave que te pasas meses de rehabilitación, pues eso es peor, porque incluso hasta el trabajo puede uno andar allí como perdiendo, ¿no? Pérdida comunitaria, estatal, nacional, o sea, se va haciendo un boom a raíz de la situación del mal llamado accidente que se genera, ¿no? Eh, También decirles que desafortunadamente los accidentes de tránsito son la primera causa de pobreza, de generación de pobreza en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando hay un choque, si la persona no tiene un seguro, entonces lo que tiene que hacer es desembolsar o pedir prestado, a ver cómo le hace para pagar. ¿Cuánto paga? Pues alrededor de 30,000 pesos por el choque.
Es el promedio que tenemos. Imagínense. Entonces, si le echamos cuentas al salario mínimo, estamos hablando que la persona tiene que aventarse un año chambeando para poder solventar ese gasto, que no se tenía previsto como tal, ¿no? Gastos en ese sentido, y sobre todo si no se tiene un seguro, pues es un poco peor, obviamente, ¿no? Gastas en atenciones médicas, en la reparación de los daños, en caso de que no tengas precisamente, como les digo, ese seguro, ¿no? Y estoy hablando en principio solamente de las consecuencias que tiene en el concepto material, pero después hay una gran pérdida en el proceso de duelo por las lesiones que tengas o por la pérdida de algún familiar eh, o amigo que sufra precisamente de estas circunstancias, ¿no? En general, cuando pasa un mal llamado accidente, es esa pausa y entonces cambia la rutina, la dinámica familiar y personal de esa persona. ¿Sale? Pero tenemos que hablar de estos dos conceptos, de seguridad vial y de accidentes de tránsito. Pero en realidad, ¿qué es la seguridad vial? Ya vimos que está inmersa en lo que hacemos. En general, entonces, la seguridad vial se refiere prácticamente a todas las medidas que podemos adoptar, desarrollar, ¿sí? Para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito de vehículos. Todo lo que podamos hacer, todas esas acciones o mecanismos que lo podamos implementar, ¿sí? Con esa intención, insisto, de reducir ese riesgo de lesiones y de muertes. Y estamos hablando entonces desde la aplicación de la ley, de los reconocimientos y aplicación de los reglamentos de tránsito, aplicación también de la señalización que existe, infraestructura en general, el respeto por la infraestructura, el desarrollo de habilidades, tanto de los conductores como de las personas en general. Cuando hablo de seguridad vial y hablo del tema de prevenir lesiones y muertes, no solamente estoy hablando del conductor, estoy hablando de todos los usuarios de la vía. Y cuando digo que respetes la ley, estoy hablando de ti como ciclista, respeta la ley, de ti como peatón, respeta la ley, de todos como usuarios de la vialidad, respetando las leyes y las normas, ya sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente precisamente la vía pública para reducir esos riesgos que tenemos. Entonces, que nos quede claro que precisamente la seguridad vial son todas esas acciones que nosotros aplicamos para reducir ese riesgo de lesiones o muertes causadas por el tránsito de vehículos. Concepto de seguridad vial. Concepto de accidente. Y aquí déjenme decirle que precisamente el accidente desafortunadamente es reconocido, ¿sí? O mal llamado. El 95% de los que conocemos como accidentes son mal llamados accidentes. Porque todavía por allí en la población está arraigado el concepto de que el accidente obedece al azar, que es azaroso, que es inevitable, que ya me tocaba, ya Diosito me dijo que ya me tocaba el accidente y por eso pasó, ¿sí? Ya me tocaba, ¿sí? Esas son creencias erróneas en el 95% de los casos. En realidad, el accidente es un problema de salud pública. Ya vimos los datos. Nosotros como CESBI consideramos que el accidente es el resultado de un proceso que se inició mal o que se desarrolló de manera incorrecta en alguno de sus pasos. Entonces, al tener este concepto, podemos entonces decir que el accidente es evitable, es controlable en el 95% de los casos. Hoy es bien complicado decir, me quedé sin frenos, cuando hoy muchos de los vehículos ya te marcan, por ejemplo, un rango, ¿no? Ya hasta en el tablero te dice, ¿no? O cuando sale el vehículo y sabes que tienes que hacerle cambio constante, ¿no? O cuando sabes que tienes que hacer una inspección constante de tu unidad, ¿no?
A lo mejor te quedaste sin frenos por una mala operación del conductor, también puede ser. Pero si se dan cuenta, muchas de las ocasiones incluso también decimos, es que es culpa del conductor, porque iba rápido. Y nosotros como empresa, ¿qué hicimos para que el conductor no fuese tan rápido? Ah, es que el conductor hizo una maniobra, dio una vuelta muy cerrada y se volcó. Y nosotros como empresa, ¿qué hacemos? Regularmente decimos, vamos a mandarlo a capacitación, si bien nos va. Y lo sacas de capacitación y vuelve a volcarse. ¿Qué estamos haciendo en realidad de fondo para que esto no ocurra? Porque si tenemos un plan de mantenimiento adecuado, si ponemos, por ejemplo, también el tema de tener gobernadas las unidades, de tener capacitados a nuestros conductores, pues ese riesgo disminuye. Ahí estamos aplicando seguridad vial, ¿sí? Disminuye ese riesgo y entonces podemos ir transitando de mejor manera. Así es que el tema del accidente, mal llamado accidente en el 95% de los casos. Solamente de los que conocemos como accidentes, el 5% en realidad lo es, porque precisamente, pues, por decirles algo, pues se derrumbó un cerro, ¿no? Pues ese es un accidente para esa persona, ¿no? Sabes de que el vehículo se metió a un vado o estaba detenido y vino una corriente de agua y se lo llevó, ¿no? O sea, y aún así se puede haber evitado, ¿no? Pero es incluso hasta complicado poner un ejemplo de un verdadero accidente, ¿no? Porque insisto que en el 95% de los casos lo podemos evitar, ¿sí? Es que se me frenó el de adelante. Amigo, usted debió de aplicar su técnica de distancia de seguridad. Oye, es que no me dejó pasar en el rebase que estaba haciendo. Es que debiste aplicar tu técnica de rebase. Y si no te dejó pasar es que no tenías tiempo, seguramente, ¿no? Y distancia, ¿no? Entonces, precisamente por esa situación tenemos que ver que ese mal llamado accidente en el 95% de los casos se puede evitar, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes precisamente de esas acciones que nosotros desarrollamos en nuestro día a día y que a veces no nos damos cuenta. Esto que ustedes están viendo aquí es algo que le llamamos la pirámide de Hayden, ¿sí? Y que nos dice que para tener un accidente tuviste que desarrollar más de 24,000 acontecimientos ininterrumpidos, ¿sí? Para poderlo generar. Y después de eso, tuviste el accidente, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando en la base de esta pirámide, esos acontecimientos no interrumpidos, pero que son acciones de riesgo. Por ejemplo, tú vas circulando a 80 kilómetros por hora en un tramo que te permite ir a 60. No pasa nada, ¿no? Pero el riesgo lo has incrementado en 20% mínimo, ¿sí? Otra acción, pues no me puse el cinturón de seguridad, hice un recorrido y no pasó nada. Claro, pero el riesgo aumentó. Es que me tomé 2 copas y realicé mi recorrido y no pasó nada. Pues mira, cuestión de suerte, pero ese es un riesgo mayor el que tuviste, ¿sí? Fui hablando por teléfono celular y mira, no pasó nada. Ya sé, pero cuando hablas por teléfono celular es 4-1, se multiplica, se hace 4 veces más riesgoso conducir en esas circunstancias, ¿sí? Luego tienes esos conflictos potenciales, ¿no? De que nos pasamos un alto, algún conflicto leve de que alcanzaste a frenar, ¿sí? Y luego esos que son casi accidentes, casi golpeaste, casi atropellaste, casi dañaste, por poquito y chocas.
todo eso se va acumulando, son errores que vamos acumulando y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, mientras más estemos eh, eh, manejando, conduciéndonos de manera inapropiada, entonces más rápido vamos a llegar a esos 24,000 acontecimientos no interrumpidos y tendremos ese accidente. Cuando ustedes en su organización tengan un accidente, pregúntense qué han dejado de hacer. Porque mínimo hay 24,000 cosas que han dejado de hacer dentro de la organización para prevenir ese mal llamado accidente. ¿Vale? ¿Cuáles son esos principales factores que están generando los accidentes de tránsito? Nosotros en CESBI, por los estudios que hemos hecho y todo, pues pudimos ver que hay 4 factores, ¿no? El humano, el entorno, el vehículo y la organización. Y nos pusimos a analizar precisamente por qué se estaban dando así las situaciones, las circunstancias, respecto incluso de los accidentes industriales, ¿no? Y son los mismos factores a final de cuentas, pero cuando hablas de un accidente en una fábrica, son los mismos factores, está el factor humano, la persona, el conductor, el operario de la máquina, ¿sí? Y está igual, vamos a suponer que está igual de capacitado. El factor entorno empieza a cambiar porque en una fábrica la máquina que estás manipulando está allí, está detenida, no se mueve. Sin embargo, en los mal llamados accidentes de tránsito, la máquina se está moviendo en cada momento, ¿sí? La máquina y el entorno también está cambiando. Ambos factores están cambiando, a diferencia del tema de la fábrica, que tanto el motor o la máquina y el lugar pues, están detenidos, ¿no? Aquí en los accidentes de tránsito todo eso se mueve y a cada momento estás observando diferentes factores. Lo que sí es igual es el factor organizacional. ¿Qué nosotros hacemos como organización, como instituto, como escuela, como empresa, ¿sí? Para evitar o para disminuir, mejor dicho, esos riesgos. ¿Qué hacemos nosotros? Eso también es muy importante que nos lo preguntemos, porque al final de cuentas, el tema de los accidentes de tránsito generan ciertas pérdidas en la operación, ciertas optimización del recurso pues, que se tenga, ¿sí? Esto que vemos aquí es el costo de los accidentes de tránsito, que muchas veces solamente la empresa lo ve como pues, pago el costo de la póliza del seguro y ya quedó, ¿no? Entonces, eso solamente es la punta del iceberg, porque en realidad hay otros costos adicionales y hay otros costos de oportunidad que se van generando por esta situación de los accidentes de tránsito, ¿sí? No solamente es el costo de las primas, hay que pagar un deducible, multas, y las multas esas no te las paga el seguro. Tienes que pagar tus multas o alguna indemnización extra que tengas que hacer, porque la póliza cubre hasta donde cubre. Y si tienes que indemnizar, tienes que sacar de la bolsa, vender otro vehículo para que pagues, qué sé yo. La pensión, ¿no? De los vehículos cuando se van al corralón y que mínimo ahí te los detienen, pues, si es un vehículo de transporte de carga y si se mete en un tema legal, estamos hablando de 15 días, un mes, ¿no? Las grúas que hay que pagar, ¿sí? Los costos administrativos, ¿no? O sea, hay empresas que tienen incluso hasta un gestor para que vaya a arreglar todos los problemas que tengamos de accidentes de tránsito, ¿no? Y sus ayudantes y todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Y ya no hablo del tema del costo de vidas humanas, que ese, pues es incalculable, ¿sí? O también hablar del costo de oportunidad que tenemos
y que perdemos cuando nuestra unidad está detenida, ¿sí? Aunado a eso, también hay otro tema importante que es la reputación de tu organización. Si tú estás queriendo entrar a alguna empresa a dar servicio, ¿sí? Y tienes un accidente lamentable, que sales en la tele, que sales en redes sociales, que bueno, entonces eso no está nada bien, porque si querías entrar a alguna empresa de mayor envergadura, pues entonces eso se va complicando cada vez más. Hay diferentes costos que se tienen con el tema de los accidentes de tránsito. Este ejemplo que tengo aquí es de una empresa, es un ejemplo real, en el que en un año tuvieron ellos 391 accidentes. Es una flota de alrededor de 1,500 tractocamiones, ¿sí? Eh, Ellos tienen definidos bien claro lo que es los accidentes graves, ¿sí? Los accidentes graves para ellos son aquellos asuntos que pasan de los 50,000 pesos, ¿sale? Entonces, entre más o menos, bueno, pues hicieron el cálculo y de esos 391 accidentes se tuvo un costo por prima de seguro de más de 5 millones de pesos, ¿sí? Hicimos solamente un ejemplo para mostrarles precisamente esa pérdida que llegamos a tener. Eh, Vimos un poco allí los números, los datos. Vimos cuántos accidentes relevantes tenían por mes, ¿sí? Vimos los días de reparación que tienen esas unidades de estancias en el taller. Vimos que son alrededor de 40 días, 1.3 meses. Y vimos también el promedio de viajes que realizaban o realizan, mejor dicho, estos vehículos mensualmente, ¿no? Que son 9 viajes, ¿no? Lo único que hicimos fue multiplicar el número de viajes realizados, ¿sí? Por los días de estancia que tuvieron allí y también considerando la utilidad promedio del viaje, que en este caso era de 2,404 pesos. Entonces, haciendo todas estas multiplicaciones, sacamos algo que se le llama el costo de oportunidad o lucro cesante en esta empresa con estos accidentes que se tuvieron como tal. Y lo que dejó de ganar esta organización por todos estos choques que tuvo fueron 3,600,000 pesos, solamente por esta situación. Auméntale grúas, auméntale dádivas, auméntale peritajes, licenciados, abogados, auméntale los gastos administrativos, auméntale también el costo de riesgo de trabajo en el IMSS, ¿no? Auméntale que si que si tu siniestralidad se eleva, pues te va a costar más caro. Entonces, es un problema que se va haciendo cada vez mayor si no tenemos el control precisamente de ese riesgo que tenemos día a día. ¿Qué representa estos 3,600,000 pesos? Si nosotros consideramos esos 5,082,000 de prima directa, más este costo de oportunidad, estamos hablando que es prácticamente un 70% adicional a los costos directos. Estamos hablando que entonces son 8,600,000. Estamos hablando de ese lucro cesante de 3,600,000. Entonces, dejamos también de ganar, dejamos de hacer a la empresa más productiva, más rentable, ¿sí? Controlar el accidente en primera tiene que tenerse claro que es para reducir lesiones y muertes, ¿sí? De los compañeros y de todos los usuarios de la vialidad. Pero esto no quiere decir que con esto dejemos de hacer rentable a la organización, todo lo contrario. La hacemos rentable porque entonces tenemos a todas nuestras unidades operando con el riesgo mínimo que sabemos que existe, pero riesgo mínimo.
Por eso es importante controlar todo este tema de los accidentes de tránsito. Y no solamente es ese tema como tal, yo les hablaba un poco de la pérdida de la imagen, de la credibilidad de nuestras organizaciones, ¿no? Porque cuando tenemos un choque, en realidad es que a veces son tan mediáticos que pega durísimo, ¿no? Al tema de la marca, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, esa circunstancia. Fíjense, les voy a poner este ejemplo precisamente de una situación que se salió de control, de una marca y todas las repercusiones que se tuvieron, ¿no? Por allí hay un caso en este tema de pérdida de credibilidad de la marca, de un guitarrista, de un cantante canadiense que gustosamente compró su boleto en United y hizo un viaje. Entonces llevaba su guitarra porque pues, es músico. Él toma su guitarra, la documenta y le toca un asiento de ventanilla, donde están precisamente cargando toda la carga, ¿no? En ese momento él ve cómo agarran su guitarra y la avientan la guitarra y en ese momento, pues obvio, se asusta porque es mi guitarra, ¿no? Y le llama a la azafata y le dice, señorita, por favor, que manejen con cuidado mi guitarra, que me la van a romper. Ah, sí, ahorita. Señorita, por favor. Ah, sí, ahorita. Fue con el piloto, le dieron largas, bajó del avión, ¿qué procede? Pues revise su equipaje y si está rota, pues la reporta. Llegó, abrió, estaba rota, reportó en el módulo correspondiente, le hicieron firmar algunos papelitos, le dijeron que le llamaban, no le llamaron, él habló, no le contestaron. Bueno, se desesperó y dijo, ¿qué puedo hacer para que me hagan caso? Porque esto no puede quedar así, es mi guitarra y además pues le hicieron un maltrato al equipaje, ¿no? Y lo peor que no me hicieron caso. Entonces, lo que él dijo, bueno, pues como yo soy músico, me voy a expresar como yo sé. Hizo una canción y una vez que se publicó la canción, ¿sí? Eh, Se dio a conocer mediante sus redes sociales, ¿sí? Y según la BBC de Londres, esta crisis de reputación de esta aerolínea hizo que el valor de las acciones de United cayeran un 10% en 3 o 4 semanas después de que apareció esta canción como tal, pues donde estaba este cantante expresando y diciendo lo que le había pasado, su experiencia, ¿no? El 10% de United en ese momento fueron 180 millones de dólares. Es un ejemplo. Aquí nosotros hemos tenido y hemos visto y hemos investigado accidentes que son tan graves que en verdad hacen desaparecer a las empresas que tienen una flota, porque son accidentes catastróficos. Porque tú puedes tener una póliza que te cubra por 100 millones de pesos. Y si tienes un catastrófico y la póliza la póliza te dice, ahí están tus 100 millones de pesos, pero el evento te sale en 180 millones. ¿De dónde sacamos esos otros 80 millones? Entonces, desgraciadamente hay empresas que se han ido a la quiebra por no controlar ese riesgo que se tiene latente y que debemos de estar conscientes de que vamos conviviendo todos los días con este riesgo. No vamos a quedarnos en casa ahora y no salir por temor a tener un accidente. No se trata de eso. Se trata de salir, de hacer la vida y de reducir y controlar el riesgo lo más que se pueda. ¿Sale? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo le hacemos, no? Para ustedes que tienen allí sus flotas vehiculares, ¿por dónde empezamos a trabajar precisamente para reducir esos riesgos que tenemos? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es que ustedes tengan esa visión
de tener conciencia de que el accidente es la consecuencia de un proceso que se desarrolló de manera incorrecta en alguna de sus fases. Estamos entonces hablando que es un concepto de una visión sistémica, que no solamente es culpa del conductor, el conductor es el último eslabón de las decisiones que tomemos, si se capacitó, si le dimos conocimientos, si le dimos habilidades, si le dimos un buen vehículo, si lo sacamos a tiempo, si le dimos una ruta adecuada. Entonces, tenemos que ver primero una visión sistémica. Segundo, yo les recomiendo hacer un diagnóstico de seguridad vial. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Seguramente ustedes tienen algunas acciones que ya han desarrollado en su organización para el tema de reducir los riesgos de accidente de tránsito. Pero ¿en dónde estás parado frente al mercado, frente a las mejores prácticas que se están haciendo? Y la tercera, les invito a que implementemos un sistema de gestión con un enfoque a la prevención del riesgo, punto uno, pero previniendo ese riesgo vamos a optimizar las operaciones. Optimizando las operaciones lo que vamos a tener es una mayor rentabilidad para la organización. Esos 3 puntos son importantes. ¿Cómo hacer ese diagnóstico de seguridad vial? Bueno, nosotros tenemos más de 300 empresas que hemos diagnosticado en los últimos años, ¿sí? Y generamos una metodología propia con peritos expertos, precisamente, ¿no? Peritos en la materia de tránsito, en transporte, que pudimos definir preguntas clave con también información de la ISO 39001-2012 y también con información de las mejores prácticas que hemos visto a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos más de 100 ítems, ¿sí? Y cada ítem tiene un valor en específico. Este diagnóstico está conceptualizado precisamente en diferentes rubros, desde seguridad vial hasta gestión, mantenimiento, comunicación, infraestructura, recursos humanos, ¿sí? Y cada concepto tiene un valor máximo que se le dio a cada uno de esos ítems. Entonces, nosotros vamos y preguntamos qué es lo que hiciste, por ejemplo, qué estás haciendo en seguridad vial. ¿Hiciste una campaña? ¿Estás dando capacitación? ¿Cómo va tu tema de mantenimiento de tus vehículos? ¿Sí? ¿Tienes un sistema de gestión que te permita investigar los accidentes, hacer un análisis causa-raíz, planes de acción para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Sí? ¿Cómo estás enviando a tus conductores? ¿Tienes un plan de trabajo? ¿Qué consideras para que el conductor pueda salir a ruta en óptimas condiciones, ¿no? Son, les digo, más de 100 ítems. Y cada uno pues te va dando un valor, de tal manera que al final puedes tener u obtener precisamente un valor específico de las acciones que tú hayas realizado, que estés desarrollando en tu organización. Cuando nosotros empezamos a trabajar estos diagnósticos, tuvimos un promedio de 532 puntos. Luego subió a 548. El diagnóstico es de 0 a 1000, ¿sí? Hoy en día hay empresas que ya llegan a tener 600 puntos, ya el 35% de nuestros clientes llegan a tener esos puntos. Y hay algunos otros clientes con las mejores prácticas que tienen hasta 750 puntos, ¿sí? Y esas 750 puntos les estoy hablando ya de empresas internacionales que tienen muy buenas acciones para trabajar el tema de la contención de los hechos de tránsito, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ustedes parados? ¿Su organización dónde está parada? ¿Qué tantas cosas han hecho ustedes en seguridad vial para prevenir ese riesgo, para reducirlo, para controlarlo? ¿Hasta dónde está? ¿Sí? Una vez que nosotros desarrollamos ese diagnóstico,
automáticamente también sale un plan de acción, ¿sí? O sea, a ver, pues resulta que tienes muchos choques por excesos de velocidad. ¿Qué vamos a hacer con ese exceso de velocidad? Ah, pues te damos opciones. eh, Gobernarlos, capacitarlos, darles otro tipo de vehículo con otro tipo de motor, qué sé yo, algunas otras, ¿no? Pero te genera, al final de cuentas, un plan de trabajo que nosotros lo que recomendamos, a final de cuentas, es que ustedes, cada empresa, cada organización, deba tener un modelo propio de seguridad vial. Algunas empresas nos dicen, yo no creo en la ISO, yo no creo en sistema, yo no creo, pero creo en mi gente. Entonces quiero mi propio sistema, mi propio modelo de seguridad vial. Venga, se puede hacer. Ahora, ¿quieres hacerlo algo más estándar, pero también ambicioso? Pues podemos aplicar también el ISO 39001-2012 en seguridad vial, ¿sí? Serían estos fases que tenemos aquí donde nosotros podemos capacitar al personal, sensibilizarlos en temas de seguridad vial, darles un enfoque y un trabajo a procesos, enseñarles a trabajar bajo procesos, ¿sí? Para que podamos hacer un trabajo más óptimo y más, digamos, metodológico, ¿sí? Hay que generar filosofía organizacional desde la alta dirección para empezar a cambiar todo esto. Yo les digo algo, o sea, de las cientos de empresas que hemos nosotros asesorado, si en alguna hemos nosotros fallado es cuando la alta dirección no está involucrada en los proyectos. Estos proyectos de implementar sistemas de gestión o un modelo propio de seguridad vial te dan muy buenos resultados. Ahora los voy a mostrar, pero un requisito es que la alta dirección esté comprometida con el proyecto, con la causa, porque pues también hay que invertirle, pero se recupera sin duda alguna y te da muy buenos rendimientos en ese sentido, ¿no? Trabajamos con el enfoque a riesgos, documentamos obviamente, implementamos el sistema, verificamos y te dejamos el sistema ya funcionando propiamente, ¿no? Entonces, recomiendo visión sistémica, recomiendo háganse un diagnóstico. Cuando están enfermitos, estamos enfermitos, vamos a que nos diagnostiquen y después nos dan la receta, ¿no? Y esto es la receta, implementa un modelo de seguridad vial en tu organización, ¿sí? Esos son los tres aspectos importantísimos. Algunos ejemplos de algunos clientes de nosotros. Esta empresa, ya sé que es una de las empresas más grandes de México, tiene más de 50,000 vehículos en el mundo, imagínense. Eso es muchísimo, ¿sí? Y tiene 75 años ya trabajando en temas de seguridad vial. Y nosotros nos acercamos a ellos, tuvimos que trabajar allí arduamente con ellos para implementar un sistema ISO 39001-2012 que a esta organización le ayudó a reducir el 16% de su siniestralidad en un año. 16% de 35,000 vehículos, eso es mucho en choques y mucho en dinero y mucho en optimización de los procesos. Hay otros casos, por ejemplo, ¿no? De transporte de carga, ¿no? Esta empresa que está en Toluca, que también se atrevieron a hacer esta implementación también de este sistema. Y lo que hicimos aquí, entre otras cosas, pues fue generar una serie de indicadores. Y, y cuando empezamos a trabajar conscientemente, cuando empezamos a trabajar de una manera óptima, metodológica, entonces eso va dejando resultados clarísimos, mejorando día el índice de accidentalidad
de siniestralidad que definamos. Va dejando buenos beneficios a los clientes. Y como lo decía esta empresa, ¿no? Al final de cuentas, la satisfacción al cliente que te califica como pues una empresa ya con una metodología o una profesionalización pues mucho más importante, ¿no? Otra organización, esta que está en Querétaro, ¿no? Que también trabajamos con ellos y desarrollamos también allí sus indicadores donde pudimos precisamente observar no solamente cómo baja el índice de siniestralidad, que ese es el indicador, digamos, estratégico, pero hay otros indicadores que te ayudan a reducir eso, que por ejemplo es el exceso de velocidad o las operaciones que estés haciendo, va disminuyendo, vas controlando. El índice de siniestralidad, por ejemplo, por millón de kilómetros, cómo fue disminuyendo, cómo lo fuimos controlando con esta empresa a lo largo de varios años que trabajamos allí con ellos, ¿no? Esta otra organización, ¿no? También que estamos trabajando allí con ellos, ¿sí? Comenzamos el proyecto en mayo de 2017 con 109% de siniestralidad. En enero traíamos ya 55, controlado, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va controlando por cada una de las unidades de negocio y cómo disminuye el tema de la siniestralidad, ¿sí? Y contentos porque están optimizando todos sus recursos, porque están haciendo cada vez más rentable a la organización y algo importante, que lo que ayuda a este tipo de sistemas es que reduce la rotación de personas, ¿sí? Este tipo de sistemas de gestión en general mejoran el bienestar del empleado, del contratista, porque entonces ven que la empresa está preocupada por su salud, por su bienestar, ¿sí? Atrae nuevas tecnologías a la empresa. También es un tema de invertir para tratar de reducir esa falla humana, ¿sí? Obviamente, como les digo, se eficienta la operación, se reducen los costos, ¿sí? Hay organizaciones, ¿sí? Que a raíz de que implementan estos sistemas de gestión, tienen mucho más trabajo. Es imagen corporativa también la que se obtiene. Es una herramienta de marketing que se obtiene también para tener estos mejores resultados como tal. ¿Sale? Algunas recomendaciones finales que quiero pues dejarles aquí. Considere el problema de los accidentes de tránsito como un sistema. Ya se los he venido diciendo, que es el tema de un proceso como tal, ¿sí? Y algo importante, hay que identificar dónde participas tú, dónde participa cada una de las personas. A veces también hemos ido a alguna organización a hacer un diagnóstico y el de mantenimiento le decimos, oye, ¿dónde intervienes tú en el tema de la seguridad vial? Y el empleado de mantenimiento nos dice, no, pues yo de seguridad vial, pues nada, ¿no? O sea, yo saco el vehículo y ya. No, pues tiene que tener el vehículo en buenas condiciones, ¿sí? Realicen el diagnóstico, es importante, eso ya lo comentamos un poquito hace un momento. Implementen su sistema de gestión, insisto, puede ser propio, puede ser el 39. Eso, como les decía, el primer objetivo es reducir los riesgos, pero automáticamente optimizan ustedes su operación y la rentabilidad también de la organización, ¿sí? Si pueden, de preferencia, pues apliquen el ISO 39001, 2012. Y la última es que, bueno, también se asesoren con expertos, ¿eh? A veces lo barato sale caro. Hemos tenido que ir también a algunas empresas que han contratado a despachos que les han hecho trabajos que les sirven para cumplir un sistema de gestión, pero que no les ayudan a reducir el riesgo ni optimizar sus operaciones. Entonces, no se trata de eso, se trata de hacer un proyecto que les ayude, que les beneficie y que sea un ganar-ganar para todos dentro de la organización y dentro de la sociedad en general.
Bien, pues estos son los comentarios que quería yo hacer ahora en esta presentación. No sé si por ahí tenemos algún comentario, alguien quiera mencionar algo al respecto, con todo gusto. Estamos aquí para servirles. En el chat no hay nada, ingeniero. No sé si alguien quiera comentar algo. Si normalmente lo hacemos de viva voz, yo nada más quisiera anotar dos cosas. Uno, que si tienen ustedes algún estudio del impacto que tiene el consumo, por ejemplo, ahora muy de moda de metanfetaminas en los operadores, dado que tiene efectos en donde les producen a ellos alucinaciones. ¿Si han hecho alguna investigación al respecto en cuanto al número de accidentes con la presencia de estas sustancias? Sí, tenemos el dato. Fíjate que el dato que se comparte por las autoridades, pues tiene cierto riesgo, ¿no? Sí, cierto sesgo, pues como tal. Sin duda lo que hemos estudiado son los efectos precisamente de las anfetaminas y ese efecto pues, no solamente nosotros lo hemos trabajado, sino que muchas organizaciones también lo han hecho, ¿sí? Aquí el detalle no es ver cuántos son. Aquí el detalle es ver cómo nosotros, qué hacemos nosotros como organización para controlar eso. Porque nos hemos visto con algunas empresas y nos dicen, no, es que aquí mis operadores funcionan de esta manera. Pues no, porque eso es algo que no se debería de practicar, no se recomienda, no es apto, no es óptimo, no es nada. O sea, tú cuando le dejas a un conductor con estás asumiendo un riesgo como organización, ¿lo quieres? Bueno, a veces salen más. Entonces, lo que hay que hacer es controlar eso, ¿sí? Nosotros hemos impulsado en las empresas a donde vamos, obviamente, quitar todo eso, porque eso no es correcto en ningún sentido. Y llegamos a establecer protocolos protocolos médicos para antes de salir a ruta, incluso con los conductores, para que se revisen su sistema, sus presiones, incluso la glucosa, ¿sí? Hemos detectado conductores con alto índice de triglicéridos y de glóbulos rojos. Y entonces ahí el doctor dice, stop, no drive more. Y entonces ya no puede conducir ese conductor en ese momento y así se pierda esa carga, así se pierde esa carga. Punto. Otro director de una empresa de transporte muy importante al norte del país, se hace la revisión y si algún conductor no está en óptimas condiciones, no sale esa ruta, aunque tengas los 40 personas vendidas, los asientos vendidos de las 40 personas. Pero es que le vamos a perder más, manito, si tenemos un accidente con un conductor que se me duerma o que se me desmaye. Cuando llegamos a cambiar ese pensamiento en la alta dirección, estamos en la ruta correcta de reducir el riesgo y de aumentar la rentabilidad y productividad de nuestra organización. Y nada más otro comentario apuntando hacia la cultura organizacional. Yo he escuchado mucho de operadores donde dice, es que un accidente a la empresa no le cuesta a la compañía de seguros. O sea, el operador tiene una visión mágica como de que para la empresa no representa ningún costo el tener un accidente. O sea, que de qué se queja la empresa. ¿Sí? Entonces, el hablar con ellos de estos temas, de verdaderamente de lo que cuesta un accidente, no solamente en términos de lo que a ellos les pueda pasar, sino del el costo económico que tienen, ¿no? Que no es cierto que le cueste a la compañía de seguros. Sí, pero es cultura organizacional, o sea, es A eso trabajar voy, con sí, ellos, justamente. es trabajar mucho con ellos.
Independientemente del costo, lo que no queremos es que haya accidentes, porque ellos son los que principalmente se ponen en riesgo. La empresa tiene por obligación contratar un seguro y darle ese respaldo al empleado, pero lo importante es que no se tenga ese choque. No es por el tema material, es porque no quiero que te lesiones, es porque no quiero que te pase algo. Claro. No sé si alguien guste hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero preguntar. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, José Antonio. Hola, Antonio. Sí. Un favor, ¿tú tienes influencia sobre la autoridad o influencia sobre los seguros o no influye en ninguno? ¿A qué te refieres con Sí, que qué sí, tipo de influencia? no alcanzo a entender bien qué es TESBI. ¿Es una empresa con ánimo de lucro o...? ¿Qué tal? CESBI México es una empresa que está formada por compañías de seguros. Correcto. Que no tenemos un fin de lucro, aunque sí cobramos nuestros servicios, porque como empresa, las compañías de seguros pues, nos dicen que salgamos tablas, ¿no? Entonces, ¿tenemos influencia con los seguros? Sí, sí. Muchos de nuestros clientes que trabajamos el tema de prevención de riesgos vienen por compañías de seguros, sin duda alguna, porque la empresa, compañía de seguros, le interesa controlar el riesgo. Entonces, la flota que ustedes tengan, nosotros trabajamos con Qualitas, con Inbursa, con AXA, con GNP, con Mafre y con Atlas. Si ustedes tienen su flota asegurada con alguna de estas 6 empresas, pueden hablar con ellos, hablen, aquí está el dato de Héctor Apolo Cadena, para que nosotros los contactemos con la gente de los seguros de las compañías y veamos de qué forma podemos trabajar y de qué forma podemos impulsar la implementación de un sistema de gestión de estas características que nos ayude a todos, ¿eh? Y las compañías de seguros están comprometidísimas en trabajar en ese sentido. Sí tenemos influencia en ese sentido con las compañías de seguros. Con las autoridades, sí trabajamos con las autoridades porque nos interesa, por ejemplo, ahora estamos impulsando mucho el tema de la ley de seguridad vial. Trabajamos con senadores, con diputados, con, en fin, una serie de organismos allí. En ese sentido, ¿no? Es la influencia que podemos tener. No para llegar al Ministerio Público y decir, soy CESBI, sácalo, no, nada de eso, ¿eh? O sea, más con el tema de ser proactivos en la generación de estándares que ayuden a nivel nacional a la prevención de riesgo. Muy bien, Miguel. Muy interesante tu presentación. En realidad, mi pregunta venía porque una de mis luchas con las compañías de seguros que hacemos inversiones en componentes de seguridad para que vengan desde fábrica con los camiones y sin embargo eso no se refleja en una reducción de la póliza y sí se reduce bastante el riesgo de accidente. Eso, yo te invitaría a que nos contactaras allí con Héctor Apolo y vemos cómo nos acercamos con la compañía de seguros que estás trabajando, que tiene que ser una de estas 6, que es donde sí tenemos influencia, y vemos qué podemos hacer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal, Miguel? Habla José Covarrubias de Transportes Cova. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, yo tengo una pregunta. En tus 1000 puntos que evalúas, que se me hace bastantes puntos y que así debe de ser, ¿eh? Felicidades por tener tantos puntos que checas. La pregunta es si incluyes el abuso de confianza, ¿sí? Que todos nosotros tenemos una mala experiencia recientemente con un operador que abusó, retiró el vehículo de la pensión y el resultado fue el accidente. Entonces, no sé si se ven esos aspectos acerca del operador, ¿no? En el diagnóstico propiamente no, pero en el sistema de gestión sí, porque en el sistema de gestión tú debes de establecer un protocolo en caso de que haya un siniestro. Y allí tú determinas quién o quiénes, qué hacer, en qué caso y en qué momento. Entonces,
Si tú lo estableces, pues obviamente tendrá autoridad de sacar el vehículo o de manipular el vehículo solamente por ejemplo, ¿no? El gestor, ¿no? O el representante legal de la empresa, ¿no? Pero no un conductor cualquiera, imagínate, es como que llegara cualquier hijo de vecino y tocara y pues abre la puerta y ya me llevo lo que hay, ¿no? Pero Sí. solamente en un sistema de gestión lo puedes establecer, ¿no? Ok. Sí, definitivamente. Tener un mejor control, ¿no? Para que, Totalmente. pues, hay operadores que pues, no, pues, en su mentalidad, como lo acaban de comentar, pues no está que el accidente no le cuesta a la empresa, pero bueno, abusan, retiran el vehículo, ya sea que estén esperando carga o retiran del patio, se lo llevan y lo accidentan. Y ni siquiera tenían servicio, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, también tiene mucho que ver con el tema de el monitoreo, por ejemplo, de la unidad, ¿no? Que si tú estás monitoreando la unidad, si trae GPS, lo que decía hace un momento Antonio, pues con esa tecnología, pues tú puedes también ahí como rastrearlo, ¿no? Entonces, pero definitivamente creo que el caso que estás comentando es, sí es un tema de abuso de confianza. Sí, ok. Sí. Pues muchísimas gracias. A tus órdenes. Gracias. ¿Nadie tiene alguna otra pregunta? Muy bien, pues le agradecemos muchísimo a Miguel las consideraciones tan importantes que estuvo comentando con nosotros. Decirles que igual esta plática se graba y ya después les pasarán el link para que si quieren volverla a ver, pues con mucho gusto les pasamos la forma de hacerlo, ¿sí? Muchísimas gracias, Miguel. Que no sea la primera vez que estás con nosotros. Creo que es un tema muy vasto en donde sin duda alguna le podemos sacar mucho jugo. ¿Te parece? Claro que sí. Si hay una próxima visita. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos allá a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Y por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima, muchachos. Un abrazo. Gracias, hasta Gracias. luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias.